Realmente es clave para el gobierno también poder compartir información, comentarles en qué estamos trabajando, ¿verdad? Qué es lo que se ha venido haciendo en este marco ya más amplio de reformas que se vienen implementando y en ese marco precisamente es que hoy la Rectoría del Servicio Civil se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa fue una de las primeras reformas que se dio ya el año pasado. Entonces, como sabes, hoy el Ministerio de Economía y Finanzas fusiona las funciones que tenía la Secretaría Técnica de Planificación y también la exfunción pública, ¿verdad? Que es lo que hoy me toca también encabezar. Es actualmente el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional. De Capital Humano se llama. Sí, Capital Humano y Gestión Organizacional. Entonces eso ya forma parte de un primer paso en estas reformas más integrales que tienen que ver, así como decías, ¿verdad? Finalmente, las personas son el activo más importante que tienen las instituciones. Siempre. ¿Por qué? Porque son quienes diseñan e implementan las políticas públicas. Esto se traduce en los bienes y servicios que le llegan a la gente. Entonces, en ese marco y apuntando sobre todo a criterios de eficiencia, también de eficacia, es que hemos venido trabajando en estos proyectos de ley, algunos ya realizados, como el que crea el MEF, que te comentaba, y otros en proceso que estamos actualmente revisando y viendo qué es lo que se va a ajustar, actualizar, que corresponda a este contexto. Y bueno, es clave que la ciudadanía conozca. El Viceministerio de Capital Humano terminó absorbiendo a dos instituciones, dos secretarías ejecutivas, entonces, viceministra. El Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, sí. Y esas funciones asignaron a un Viceministerio de Capital Humano. Exacto. Hoy el Viceministerio de Capital Humano absorbe lo que era la función pública, la Secretaría de la Función Pública. STP y Secretaría de la Función STP se absorbe en el Viceministerio de Economía. De Economía. Otro de los viceministerios que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y qué es lo que quieren hacer, viceministra, cuando hablan de una ley de servicio civil? ¿Y cuál es la diferencia entre una ley de la función pública y una ley de servicio civil? Bueno, te comento, hay ese y otro proyecto de ley también en marcha. Son dos los proyectos de ley en los que estamos trabajando, revisando actualmente. En primer lugar, esto que te decía de la Rectoría del Servicio Civil dentro del Ministerio de Economía, por supuesto pretende como alinear, tener una planificación integral dentro de lo que es, los recursos financieros, la dotación del sector público. Muchas veces hablamos de la cantidad de funcionarios públicos y decimos, y la gente piensa, es mucho, es poco. ¿Cuánto representa esto, verdad? Tengo algunos números para compartir con la gente. Entonces, esto también es importante. Hay alrededor de 340.000 funcionarios públicos. Pero cuando decimos esto es poco, es mucho. Bueno, de estos, la mitad son básicamente 3 grandes grupos. Y te voy a decir así en números muy generales, ¿verdad? Los de blanco, alrededor de 80.000, los docentes alrededor de 60.000 y las fuerzas públicas alrededor de 30.000. Entonces, alrededor de la mitad de todo lo que es el funcionariado público está representado en estos 3 grandes grupos: personal de blanco, docentes y fuerzas públicas, ¿verdad? Entonces, ahí solo en 3 instituciones ya tenés más de la mitad del funcionariado en general. Si tuviéramos que hacer una revisión por cantidad de habitantes, 80.000 trabajadores para ofrecer salud pública, ¿es suficiente o no, de acuerdo al último censo que se hizo, de acuerdo a la cantidad de habitantes en Paraguay? Bueno, siempre hay espacios de mejora, ¿verdad? Y como te decía, esto tiene que ver con la implementación de las políticas públicas y llegar a la gente con bienes y servicios de calidad. Tiene que ver con esto. Seguramente parte de lo que es esta ley del servicio civil. Y ahí voy a empezar a comentarte de estos dos proyectos. ¿Por qué le llaman servicio civil? Porque, el sector público, las instituciones públicas representan a todos los organismos y entidades del Estado, ¿verdad? Todos, son las instituciones públicas. Pero, del Estado, ¿estamos hablando de los 3 poderes o solo del Ejecutivo? De todo, de todas las instituciones públicas. Y a partir de ahí podemos definir algunas que están bajo el ámbito del Poder Ejecutivo y las que no, ¿verdad? Entonces, vos sabés, por ejemplo, tenés el Poder Legislativo, el Poder Judicial y otras descentralizadas que tienen su autonomía y autarquía, como es el caso de las municipalidades. Por ejemplo. Entonces, hay instituciones públicas que están bajo el ámbito del Ejecutivo y otras que no. Ambos proyectos de ley
Hay uno que es el de la organización administrativa del Estado, Javier, y también contándole a la audiencia. También pretende poner reglas generales y específicas, te voy a ir explicando. Ambos hacen esta diferenciación, un marco bien general que aplique a todas las instituciones públicas, todos los poderes descentralizados, entes autónomos y autárquicos, y otra parte que es más específica, que define ya una rectoría mucho más puntual sobre las instituciones públicas del ámbito del Poder Ejecutivo. Entonces ahí también sabemos que hay bastante heterogeneidad en el país, hay ministerios, hay secretarías, es necesario hacer una revisión para ver las funciones, si se solapan o no, cómo están apuntando a satisfacer las necesidades de la gente, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el primer proyecto de ley que ya se está presentando, probablemente mañana va a ser presentado estos ajustes. Es de la organización administrativa del Estado. De la organización administrativa que pretende del Estado. más bien hacer un reordenamiento administrativo. Voy a un ejemplo. Supongamos yo soy en realidad, podríamos decir, electricista. Voy a cambiar. Soy periodista, pero estoy en realidad trabajando en la parte administrativa del Ministerio de Salud. Pero las necesidades de un periodista está en el Viceministerio de Comunicaciones, en MITIC, perdón, en el Ministerio de Comunicaciones o en otra área. ¿Implica eso o en realidad implica sobre el salario que estoy percibiendo como trabajador del Estado? Ok. La de organización administrativa tiene que ver con cómo están definidas las instituciones públicas. La propuesta del servicio civil, de nuevo también para todas las instituciones públicas y después normas bien específicas para las del ámbito del Ejecutivo, es las que define estos criterios o vamos a decir reglas que pretenden ordenar el servicio civil. El servicio civil se refiere precisamente a los funcionarios administrativos, porque también conoces, hay todo lo que es la carrera de los docentes de salud, de las fuerzas públicas, tenés toda la carrera judicial, la diplomática y consular. Entonces la Constitución misma luego define cuáles son las carreras. Y hay una carrera del servicio civil. Actualmente nuestro marco legal es la ley 1626. Que es de la ley de la función pública. Es la ley del servicio civil, esta ley es del 2000. Y bueno, si bien representó realmente un avance significativo, representó un primer paso importante en el servicio civil para Paraguay, al definir ingreso por concurso, meritocracia y demás. Pero ¿qué pasó? Tenemos lecciones aprendidas en la implementación de la ley 1626. Por ejemplo, hay muchas entidades que han presentado acciones de inconstitucionalidad sobre la misma. Entonces, lo que establece la 1626 finalmente no se aplica a todo este ámbito de instituciones públicas. ¿Por qué? Porque varias de ellas presentaron acciones de inconstitucionalidad. Entonces, este nuevo proyecto justamente pretende aprender de esas lecciones. Pretende entender que hay entidades, instituciones bajo el ámbito del Ejecutivo, sobre el cual hay una rectoría muy clara de hoy el Ministerio de Economía y Finanzas, y otras instituciones que por Constitución, por sus propias cartas orgánicas, también tienen la autonomía de poder gestionar su propio servicio, su propia administración. Entonces, ambas propuestas legales, la de organización administrativa y la del servicio civil, entonces toman esas lecciones, pretenden que tengan una correcta implementación, pero sobre todo apunta a criterios de eficiencia y eficacia. Discúlpame que insista con esto. ¿Podrías marcarnos diferencia entre por qué dos normativas? ¿Por qué de la organización administrativa del Estado y en qué se diferencia de la ley del servicio civil? Totalmente, y para que la ciudadanía entienda y que quede bien claro, ¿verdad? Que no queden dudas. Por un lado, hacemos el marco para las instituciones públicas. Las instituciones, esa es la de organización administrativa, con todo lo que tenga que ver con la administración de las instituciones. ¿Y eso va a significar eliminar algunos ministerios, fusionar, crear otras instancias? ¿Qué va? Define cuáles son los instrumentos para crear, modificar, eliminar. Sí, por un lado define eso, define cuáles son criterios e instrumentos, primero para una revisión
y si fuera necesario, sí. Fíjate el caso del Ministerio de Economía mismo, que ha fusionado tres instituciones, ¿verdad? Entonces, eso implicó, por supuesto, un profundo análisis, a ver cuáles eran los beneficios, ¿verdad?, de esta situación, que tienen que ver no solo con los fiscales, sino también con una coherencia en la implementación de políticas públicas. ¿Qué instituciones podrían desaparecer con el proyecto que van a presentar? No quisiera anticiparme, porque como cada hecho va a requerir eventualmente o una ley o un decreto, pero a partir de un profundo análisis que tengamos que hacer de las funciones, de las misiones, de la dotación de personal, ¿verdad? Pero no va a implicar que vaya a chocar contra algunos artículos de la Constitución que crean ministerios específicos, viceministra. Y en realidad eso se crea por ley, ¿verdad? O sea, la Constitución y este proyecto va a definir, esta ley definiría, a ver, si es como uno reglamentario sería. Como un marco. Ordena, pretende poner reglas, criterios. Si se quiere crear una institución, es por ley. A ver, si se quisiera crear una nueva dirección dentro de una institución, dentro de un ministerio determinado, por decreto del Poder Ejecutivo. Ya para un nivel inferior, por ejemplo, una jefatura o una coordinación, quizás por resolución de la máxima autoridad de la institución. Entonces define esos criterios, porque hoy existe heterogeneidad. Algunas instituciones fueron creadas por ley, otras por decreto ley en su momento, otras por decreto. Entonces crea el único marco legal hoy, o sea, lo único que hay que define la estructura administrativa del Estado es la Constitución del 92. Con la Constitución después hay un montón de leyes, decreto, ley, leyes, decretos. Claro. Entonces, por eso se pretende pretende derogar todas estas. No se podría derogar, es ordenar nuevas creaciones de nuevas instituciones, o en el caso de una fusión, como fue Hacienda, es una ley. En el caso de una eventual eliminación también debería ser aprobado por ley, ¿verdad? Y otras acciones ya por decreto y otras por resolución. Eso por el lado de las organizaciones. Quiero respetar, o voy a respetar en realidad, el hecho de que mañana van a hacer esa presentación. Mañana envían al Congreso este proyecto. La modificación, sí. Voy a respetar, hasta tanto quienes estén encargados obviamente vayan a hablar en público, viceministra. Pero, ¿qué significaría? ¿Un achicamiento de la estructura? Lo que se pretende justamente es aplicar criterios de racionalización y eficiencia. Eso podría implicar eventualmente que se den, como en el caso del Ministerio de Economía, también se dio en el caso, a ver, ¿qué otros cambios o reformas hubo? Hoy la DENIT, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, también toma las funciones de lo que era la Subsecretaría de Tributación, y la Dirección Nacional de Aduanas es otro de los casos de reformas que se dan ya al inicio de este nuevo periodo de gobierno.